¿Y si te atrevieras a salir a cazar en Cuaresma? Y vieras cómo el viento del río se transforma en una sombra. Entra en la boca de tu compadre. Y luego él vomita una criatura con brazos y cabeza. Y si, años después, otro espíritu apareciera frente a ti en medio del monte, deshaciéndose poco a poco hasta desaparecer. Pero si esto fuera real, mi nombre sería Roberto. Y hoy te voy a contar el relato más extraño que escuché en mi vida. Me llamo Edmundo, tengo 68 años, y soy originario de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, aunque casi toda mi vida he trabajado en las orillas del río Papaloapan, cazando y pescando desde joven. No sé escribir muy bien, así que le pedí a mi nieta que anotara todo lo que voy a decirte. Tengo dos historias que marcaron mi vida. Pero la última es la más aterradora de todas. De esa es de la que quiero hablarte. Una vez salí a cazar con mi compadre Jorge, y jamás imaginé lo que íbamos a vivir esa noche. No hay explicación en este mundo para ciertas cosas. Mi compadre llegó a mi casa diciéndome que conocía un buen sitio para cazar. Yo acababa de regresar del trabajo y no tenía ganas de salir. Pero él juró que ese día era seguro. Que íbamos a regresar con carne suficiente para vender y guardar. Quedamos en salir antes del anochecer. Y aunque era tiempo de Cuaresma, época en la que los viejos siempre decían que el monte no duerme, yo acepté acompañarlo. Salimos de la casa como a las 4 de la tarde. Y llegamos al monte ya de noche cerrada. Yo cargaba una mochila con mi cuchillo, algo de comida y una ollita de café. A mitad del camino empecé a sentir que la mochila pesaba más y más. Como si alguien invisible me la jalara hacia atrás. Le dije al compadre que eso no era buena señal. Pero él solo se rió y me dijo: «Ay, Edmundo, tú ves diablos hasta en las sombras». Y quizá tenía razón. Pero algo dentro de mí sabía que no debimos haber ido. La Cuaresma no es tiempo de andar por el monte. Eso lo saben hasta los animales. Cuando por fin llegamos a la orilla del río Papaloapan, la mochila se me hizo tan pesada que me jaló hacia atrás y terminé cayendo al suelo. El compadre me preguntó qué había pasado. Y yo, temblando, le dije que una mano invisible me había jalado por el hombro. Él se rió nervioso, pero yo ya no quise seguir caminando. Le dije que mejor descansáramos un rato y que prendería un fuego para hacernos un café. Recogí unas ramas secas y, con el machete, hice pedacitos para que prendieran rápido. El aire estaba húmedo, pero el fuego agarró con fuerza, y las chispas volaron con el viento como si quisieran cruzar el río. A esa hora, la corriente del Papaloapan no hacía ruido. Solo se oía un silbido leve, como si el río estuviera respirando. Me puse a preparar el café como lo hacíamos antes. Metí una brasa encendida dentro de la olla vieja. La soplé con cuidado y dejé que el polvo bajara al fondo. Así se colaba en el monte, sin colador ni filtros. El olor del café me tranquilizó un poco. Serví un jarrito y me lo tomé despacio, mirando cómo el humo se mezclaba con la neblina del río. Cuando volteé a ver a mi compadre, él ya estaba tendido junto al agua, con los brazos cruzados sobre el pecho, dormido profundamente, roncando como si no hubiera preocupación en el mundo. Le grité por su nombre, lo moví varias veces, pero parecía que nada podía despertarlo. Era un sueño pesado, demasiado pesado. En ese momento, el viento empezó a soplar más fuerte. Las ramas crujían, las hojas se agitaban. Y una corriente de aire caliente bajó por el cauce del río. De pronto, un remolino se formó sobre el agua, girando cada vez más rápido. Y las brasas del fuego se levantaron del suelo como si tuvieran vida propia. Intenté moverme, pero no pude. Mis piernas estaban clavadas, mi cuerpo rígido.
como si el monte entero me hubiera sujetado. El remolino creció hasta alcanzar la altura de un hombre. Y justo frente a mí, vi cómo el viento tomó forma de sombra. Era un bulto pequeño, negro como el humo, que cruzó el aire flotando y se metió por la boca abierta de mi compadre. El sonido fue espantoso, como si alguien soplara aire dentro de un cuerpo vacío. Mi compadre dio un brinco y empezó a gritar con una voz que no era la suya. Los ojos se le pusieron blancos y su cuerpo se arqueó hacia atrás, mientras del río salía un olor a lodo podrido y pescado muerto. Yo, paralizado, solo podía ver cómo el fuego se apagaba solo. Y el silencio regresaba, como si nada hubiera pasado. Después de eso, mi compadre despertó dando alaridos, como si acabara de salir de una pesadilla. Tenía la mirada perdida, la boca llena de espuma, y gritaba cosas que no entendía. Palabras entrecortadas, nombres que nunca había oído. Esa noche ya estaba perdida. Yo estaba tan asustado que recogí mis cosas y le dije que mejor regresáramos. Le conté lo que había visto, ese remolino, ese bulto negro entrando en su boca. Pero él apenas me miraba, respirando con dificultad. Caminamos de vuelta en silencio, sin decir una palabra. La caza no valió la pena. Y desde aquella noche, nunca más volví a verlo. El compadre desapareció. Yo trabajaba mucho y casi no salía del rancho. Así que no pude ir a buscarlo ni preguntar por él. Hasta que, meses después, lo volví a ver. Una tarde, regresando del trabajo, lo encontré parado a un lado de la carretera, frente a una tiendita bar de las que hay en los pueblos chicos. Me acerqué para saludarlo. Y me dio un escalofrío nomás de verlo. Estaba irreconocible. Flaco, pálido, con las mejillas hundidas y los ojos metidos hasta el fondo del cráneo. Parecía que se estaba muriendo en vida. Nos sentamos a platicar un rato. Y yo, preocupado, le pregunté qué demonios le había pasado. El compadre bajó la mirada y me dijo con la voz temblorosa: desde aquella noche, no volví a ser el mismo. Me contó que en cuanto llegó a su casa se sintió enfermo, que a los pocos días ya no podía levantarse, y que le daban retorcijones tan fuertes que parecía que algo le caminaba por dentro del cuerpo. La familia, desesperada, tuvo que llevarlo con un curandero en otro pueblo, río arriba, porque los doctores decían que era una infección. Pero ninguna medicina le hacía efecto. Me dijo que en el camino casi muere, que se retorcía tanto del dolor que tuvieron que amarrarlo en la canoa, para que no se cayera al agua. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho, y compartir este contenido para llegar a más personas, y visitar nuestra tienda. Sigamos. Cuando llegaron con el curandero, el viejo defumó toda la casa con copal. Le rezó en la espalda, en la cabeza, y al final le puso las manos sobre el vientre, donde el compadre decía sentir algo vivo moviéndose. El compadre me contó que el viaje hasta la casa del curandero fue una pesadilla. Tuvieron que llevarlo en una lancha por el río, amarrado con una cobija para que no se cayera, porque los dolores le hacían retorcerse como si tuviera algo vivo dentro. Decía que varias veces perdió el sentido, que sentía el cuerpo pesado, los labios dormidos, y que el aire se le iba como si alguien le chupara el alma por dentro. Dijo que si el viaje duraba un poco más, no lo habría contado. Cuando por fin llegaron a la casa del curandero, un viejo de manos secas y mirada hundida, de esos que saben más de lo que dicen. El hombre defumó toda la choza con copal y hojas de pirul, mientras murmuraba oraciones en voz baja. Luego lo recostó en un catre de bejuco y comenzó a rezarle primero en la espalda, después en la cabeza,
Y al final en el estómago, justo donde el compadre decía sentir algo que se movía. El curandero le puso la mano en el vientre y dijo: «Aquí hay vida, pero no es humana». De pronto, el compadre empezó a gritar de dolor. Se arqueó sobre la cama y vomitó dentro de una batea de aluminio que habían puesto al pie del cadre. Lo que salió de su boca no era normal. Era una criatura pequeña, del tamaño de una trucha, pero con brazos diminutos y una cabeza redonda, humana. Los ojos cerrados como si estuviera dormida. Su piel era pálida y viscosa, cubierta de una capa de lodo. Y cuando cayó al fondo de la batea, dio un leve espasmo, como si aún respirara. Todos se quedaron helados del miedo. El curandero actuó de inmediato. Cubrió la batea con un trapo, la levantó sin decir palabra y salió al patio. Se oyó cómo la arrojó al fuego del sahumerio. Y un chillido agudo, como de algo hirviendo, resonó en toda la casa. Después de eso, el viejo regresó, volvió a rezar sobre la cabeza del compadre. Y el cambio fue inmediato. La respiración se le calmó, el color volvió a su rostro. Y por primera vez en semanas, pudo dormir sin retorcerse. Como el río estaba crecido y el barco no saldría hasta la mañana siguiente, decidieron pasar la noche ahí. El ambiente estaba en silencio, solo se oía el zumbido de los grillos y el crujir del fuego que todavía ardía en el patio. Fue entonces cuando el curandero habló con voz grave. Lo que salió de él no era un animal. Era un espíritu del agua, una bestia de río que vive en los remansos y arroyos del monte. A veces se mete en las personas mientras duermen cerca del agua. Y ahí se queda, alimentándose poco a poco de su vida. Hasta que solo deja el cascarón, la carne hueca del cuerpo. El viejo dijo también que esas criaturas vuelven al río después de la muerte de su víctima, que se arrastran desde el cementerio hasta las corrientes. Y allí esperan a su próximo desgraciado. El curandero explicó que esas cosas vivían escondidas en los ríos, esperando a los distraídos. Dijo que cuando algún pescador o cazador sin fe se quedaba dormido junto al agua, el espíritu bajaba con el viento y se metía por su boca, como una sombra líquida. Desde ese momento, la persona ya no era la misma. Comía, dormía y respiraba. Pero el espíritu del agua se alimentaba por dentro de lo que él comía, chupándole poco a poco la vida. Nadie notaba nada al principio. Solo se veía más flaco, más pálido, más triste. Hasta que un día ya no despertaba. Entonces la criatura, satisfecha, devoraba su carne dentro del ataúd, dejando el cuerpo vacío como una cáscara. Y luego regresaba al río para esperar a su próxima víctima. El viejo también contó que había otra forma de expulsar ese mal, pero era un remedio peligroso. La persona debía beber leche con sal y luego acostarse en la orilla del río con la boca abierta, dejando que el espíritu saliera por donde había entrado. Dijo que muy pocos sobrevivían a ese ritual, porque si el alma del río se enfurecía, el enfermo moría ahogado con el agua invisible que le entraba por la garganta. A la mañana siguiente, mi compadre ya podía levantarse y caminar. Se veía débil, pero respiraba tranquilo. Antes de despedirse, me tomó del brazo y me dijo: «Nunca vuelvas al monte en Cuaresma, Edmundo. Lo que anda suelto en esos días no es de este mundo». Conversamos hasta el anochecer, y luego tomé el camino de regreso a mi casa. Mientras cruzaba los cañales y escuchaba el murmullo del río, sentí un escalofrío al recordar lo que había pasado. En el fondo de mi alma supe que no había sido una coincidencia. Habíamos salido a cazar en un tiempo prohibido. Y esa noche, el río nos cobró el atrevimiento. Desde entonces, cada vez que llega la Cuaresma, nadie en el pueblo se atreve a dormir junto al agua.
Dicen que si el viento sopla distinto, es porque el espíritu del río anda buscando otro cuerpo donde meterse. No podía sacarme eso de la cabeza. Por más que intentaba dormir o pensar en otra cosa, seguía viendo aquel remolino entrando por la boca del compadre. Y esa cosa, ese bicho del agua que salió de su cuerpo. Creí en lo que el curandero dijo, porque ya había escuchado cosas parecidas desde niño. Mi padre me contaba que, en los ranchos de la sierra, a veces la gente encontraba cosas dentro del cuerpo sin saber cómo habían entrado. Alfileres, monedas, pedazos de hueso, o bolitas de metal que aparecían debajo de la piel. Una vez, un conocido de mi padre, un hombre fuerte y trabajador del campo, empezó a quejarse de un dolor en la pierna. No recordaba haberse golpeado ni lastimado, pero cada día el dolor le subía más y más. Buscó remedios, fue con médicos, con hueseros y curanderos, pero nada funcionaba. La pierna se le hinchó tanto que parecía que iba a reventar, y el dolor lo hacía llorar como un niño. Hasta que una tarde, el absceso se abrió solo, y de dentro salió una bolita de hierro, oxidada y brillante al mismo tiempo, como si hubiera estado ahí por años. Nadie supo cómo había llegado eso dentro de su carne, ni porque no había ninguna herida por donde hubiera entrado. El viejo curandero del pueblo solo dijo: cuando el mal no entra por los ojos, entra por el aire. Y esas palabras me helaron el alma, porque era lo mismo que había pasado con mi compadre. El viento del río le metió el mal por la boca. Y si el curandero no lo hubiera sacado a tiempo, el agua habría reclamado su cuerpo para siempre. Vamos por un siguiente relato. La segunda historia también ocurrió durante una cacería. Y después de esa noche, dejé las armas para siempre. No fue por miedo, sino por respeto. A veces, lo que anda en el monte no son animales. Pasaron varios años desde lo que le ocurrió a mi compadre en el río. Yo seguí cazando de vez en cuando, y gracias a Dios, no volví a ver nada raro. Con el tiempo me di cuenta de algo. No era yo el que atraía esas cosas, sino la gente con la que salía. Por eso prefería andar solo, sin compadres ni acompañantes. Porque algunos hombres llevan encima cosas que llaman al mal sin saberlo. Pero esa noche, cometí el error de volver a salir acompañado. Habíamos entrado al monte 3 hombres. Yo y 2 compañeros del rancho El Mezquital, en Durango. Cada quien cargaba su escopeta y su linterna de mano. La idea era cubrir más terreno y regresar temprano, porque los venados bajaban a beber agua por las noches. Y ese día la luna estaba clara, alumbrando los caminos de tierra como si fuera de día. La suerte nos sonrió pronto. Cerca de un arroyo vimos un venado joven bebiendo agua. Tranquilo, sin presentir nada. Uno de los muchachos apuntó con cuidado y disparó solo una vez. El animal cayó seco, sin moverse. Con ese tiro ya teníamos carne suficiente. Eran casi las 12 cuando lo arrastramos hasta un claro. Yo me puse a preparar un fuego para alumbrar y limpiar el animal, mientras los otros 2 se metieron entre los árboles a buscar madera y soga, para colgar la carne y partirla. El fuego chispeaba lento. El olor del monte era pesado, como de hojas húmedas y animal muerto. Mientras cortaba la piel del venado, escuchaba el río murmurar detrás. Y cada tanto, el canto de los grillos se interrumpía de golpe, como si algo pasara cerca. Al principio no le di importancia, pero conforme pasaban los minutos, empecé a sentir un silencio raro, de esos que no son naturales. Ni los grillos, ni el viento, ni las ramas, nada. El fuego ardía abajo, y mis compañeros no regresaban. Pensé que quizás se habían perdido buscando leña,
Pero el monte no era tan grande como para tardarse tanto. Entonces, de pronto, escuché pasos. Pasos lentos, pesados, alrededor de mí. El sonido de hojas secas aplastándose. Como si alguien caminara en círculos. Pero sin dejarse ver. Llamé por su nombre los muchachos. Pero nadie respondió. Solo el fuego crepitando y esos pasos. Que ahora parecían más cerca, más insistentes. Como si algo respirara detrás de mí. Pasó un buen rato y mis compañeros no regresaban. Yo seguía limpiando el venado, mirando cada tanto hacia el monte. Pero la oscuridad era tan espesa que la luz del fuego apenas iluminaba unos metros. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni aves, ni el zumbido de los moscos. Solo el sonido del cuchillo raspando los huesos y el crujir del fuego. De repente, escuché pasos a mi alrededor. No eran pasos lejanos, eran lentos y pesados. Aplastando las hojas secas muy cerca. Dando vueltas a mi alrededor, como si alguien me rodeara. Miré hacia todos lados. «Oigan, son ustedes». Grité. Nada. Solo el eco rebotando entre los árboles. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé que tal vez mis compañeros estaban bromeando. Que querían asustarme. Pero había algo en esos pasos que no sonaba humano. El ritmo era irregular. A veces se detenía por completo. Y luego continuaba justo detrás de mí. Agarré un palo seco, le amarré un trapo empapado en aceite. Y con una brasa del fuego improvisé una antorcha. El fuego chispeó y lanzó chispas que se perdieron entre los árboles. Con la antorcha en la mano, empecé a iluminar el claro. El humo se elevaba y las sombras parecían moverse solas. Dejen de jugar, cabrones. Grité con la voz quebrada. Pero no había nadie. No se veía ni una pisada reciente. Ni el movimiento de ramas o animales. El monte entero estaba quieto. Como si algo lo estuviera observando desde dentro. Los pasos siguieron. Daban vueltas a mi alrededor, una y otra vez. Corrí hacia donde los oía, pero apenas me movía. Los pasos sonaban detrás de mí. Cambié de dirección. Y otra vez, ahí estaban, justo a mi espalda. Era como si algo invisible me imitara. Como si esperara el momento para dejarse ver. El aire se volvió frío, tan frío que el fuego del campamento se achicó. Como si el mismo aire lo estuviera estrangulando. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Apreté la antorcha con fuerza y seguí girando. Tratando de encontrar a quien estuviera ahí. Pero no había nada. Nada más que el sonido de mis propios pasos, y los suyos, al compás del miedo. Mis compañeros seguían sin aparecer. El silencio era tan espeso que el crepitar del fuego sonaba como un trueno. Ya no podía engañarme, eso no era una broma. Ningún ser humano puede caminar a tu alrededor sin dejar rastro ni sombra. Empecé a sentir un miedo helado, de esos que te paralizan pero no te dejan correr. Sabía que algo estaba ahí conmigo. Algo que me observaba desde hacía rato. Esperando que bajara la guardia. De pronto me vino a la mente una historia que había escuchado de niño. Los viejos decían que los cazadores que morían en el monte no encontraban el camino de regreso a sus casas. Sus almas se quedaban encantadas entre los árboles. Presas del monte y de su propia culpa. Con el tiempo, esos espíritus se volvían feroces. Atacaban a los vivos. Especialmente a otros cazadores. Algunos solo los asustaban. Pero otros los mataban para ocupar su lugar. Y en ese momento, entendí lo que estaba pasando. Giré la antorcha hacia mi izquierda. Y ahí lo vi.
A unos 15 metros, sobre una rama gruesa, había un hombre barbudo sentado, mirándome fijamente. Su barba era larga, enmarañada. Y sus ojos brillaban rojos, como brasas vivas en la oscuridad. Sentí que se me helaba la sangre. El tipo no decía nada, solo me observaba con una expresión de odio puro. Como si mi simple presencia le ofendiera. Di un paso atrás, después otro. Intentaba no perderle la mirada. Porque tenía el presentimiento de que si lo hacía, no volvería a ver lo humano. Y entonces ocurrió algo imposible. El cuerpo del hombre empezó a deshacerse. Como si se le soltara cada hueso por dentro. Primero cayó una pierna al suelo con un golpe seco. Luego la otra. Después los brazos se desprendieron del torso como ramas cortadas. Y finalmente la cabeza se inclinó hacia un lado. Hasta que todo el cuerpo colapsó sobre sí mismo. Desmembrándose en silencio. Yo seguía mirando, petrificado. Esperando escuchar el impacto. Pero cuando los trozos tocaron el suelo, no había nada. Ni cuerpo, ni sombra, ni rastro. Solo el olor del humo y el ruido del viento entre los árboles. El fuego parpadeó, y en el mismo lugar donde lo había visto. Ya no quedaba ni una hoja moviéndose. Me quedé ahí, temblando. Sin atreverme a apagar la antorcha. Mirando al vacío donde segundos antes estaba aquel hombre. Y supe que no había sido una visión. Había visto a uno de esos cazadores condenados. Un alma que jamás pudo salir del monte. Aquello que vi no era una persona común. Nadie podría desmembrarse así y desaparecer frente a los ojos de un hombre. Por eso no me moví más del fuego. Me quedé ahí, quieto, con la antorcha temblando en la mano. Rezando por dentro y rogando que amaneciera. Pasaron unos 10 minutos. Cuando escuché voces que venían desde el monte. Eran mis compañeros. Aparecieron pálidos, con la ropa llena de espinas y la mirada perdida. Decían que se habían extraviado. Que por más que caminaban en línea recta, el camino los traía de regreso al mismo sitio. Yo estaba blanco, temblando como una hoja. Cuando me vieron, se espantaron. ¿Qué tienes, Edmundo? Pareces muerto. No podía hablar. La lengua se me había quedado seca. Y el cuerpo, helado. Cuando por fin recuperé el aliento, les conté lo que había pasado. Les dije lo que había visto entre los árboles. Un hombre barbudo con ojos rojos. Deshaciéndose frente a mí. Ellos se miraron uno al otro con el mismo terror que yo. Me dijeron que mientras buscaban leña, también habían escuchado pasos siguiéndolos entre los matorrales. Y que, aunque nunca se alejaron más de 50 metros del campamento, no podían encontrar el fuego ni oír mi voz. Era como si el monte los hubiera tragado. Les pregunté si habían visto a alguien más. ¿Alguna sombra, algún animal? Dijeron que no. Que en esa parte del monte no había ni moscas esa noche. Decidimos quedarnos juntos hasta que terminamos de limpiar la carne. Aumenté el fuego para no quedarnos a oscuras. E incluso preparé un poco de café para calmar el temblor de las manos. Cuando por fin apagamos el fuego y emprendimos el regreso, el camino se abrió como si nada hubiera pasado. No vimos más sombras. No escuchamos más pasos. Y el monte volvió a sonar como siempre. Los grillos, el viento, los árboles respirando. Llegamos al rancho de madrugada. En silencio. Nadie habló durante el trayecto. Esa fue la última vez que salí a cazar. Entendí que en el monte hay presencias que no aceptan compañía humana. Y que cuando el alma de un cazador queda atrapada allá adentro, el bosque la reclama para siempre.
Desde esa noche, cada vez que alguien dispara sin pedir permiso, el eco del tiro regresa desde el cerro, acompañado de un paso invisible. El paso del fantasma del cazador.